Del Evangelio según San Marcos. Y él les enseñaba: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Hola amigos y amigas, estamos transcurriendo la última semana de la vida pública de Jesús. Y algunas páginas atrás encontramos a Jesús que invita a sus discípulos a vivir sirviendo a los demás. Justamente en este pasaje se presenta lo contrario: los escribas como prototipo de quienes se sirven de los demás. ¿Quiénes eran estos escribas? Eran gente que gustaban exhibir sus títulos, les gustaba llamar la atención y no ser confundidos con el pueblo que ellos consideraban ignorante. Por eso usaban vestiduras diversas. Y es que sucede esto: cuando no hay un buen esqueleto, hay caparazón, como en los animales. Por ejemplo, el caracol, la tortuga, tienen caparazón porque no tienen esqueleto. Necesitaban usar de todos estos elementos externos. No podían ser saludados simplemente con un shalom, que era el saludo habitual. Exigían ellos reverencia y un religioso silencio cada vez que ellos abrían la boca, aunque sea solo para respirar. Y cuando ellos no recibían estas atenciones de deferencia, se enojaban, se indignaban. Los escribas eran originalmente los responsables de procurar los documentos de todo tipo. Pero después del exilio en Babilonia, se habían convertido ellos en los intérpretes oficiales de la ley de la Torá. Eran realmente una autoridad en el campo de la legislación. Eran los jueces encargados de pronunciar las sentencias en los tribunales. Su profesión era legítima. Sin embargo, Jesús tenía bastante que recriminar sobre el comportamiento de estas personas. La primera recriminación era la vanidad, la ostentación. Eran gente que gustaban exhibir sus títulos. Era por respeto a su vestimenta que la gente los trataba con 1000 cuidados, les cedían el paso en las calles, les reservaban los primeros puestos en las plazas, en las sinagogas, en el mercado les servían lo mejor y eran atendidos antes que otros. El maestro Jesús sostenía que esta era realmente una comedia ridícula y no soporta Jesús esto. Era alérgico a sus ropas talares o divisas, entre comillas, porque, como lo indica la etimología, la palabra viene del verbo dividir. Y esto es lo que ellos hacían. Dividían, separaban, creaban finalmente una casta. Frente al comportamiento y las palabras tan claras del maestro, uno se pregunta: ¿cómo puede ser que en la iglesia a veces no nos damos cuenta de lo antievangélica
que es la carrera por los primeros puestos, por los títulos honoríficos, la búsqueda de aplausos, de privilegios. Todo esto que pertenece lamentablemente también a nuestro andar cotidiano como iglesia. Un mundo estructurado en jerarquía piramidal ha sido definitivamente condenado por Jesús. Y querer restaurarlo no es solo un pecado venial, un pecadito, sino es realmente un ataque frontal contra la lógica del Evangelio. Pero hay un delito mayor que Jesús imputa a estos escribas. Devoran los bienes de las viudas. Sabemos que las viudas, los huérfanos, los extranjeros, eran las personas que Dios había puesto bajo su protección, porque eran desamparados, eran considerados desamparados en aquel tiempo. Probablemente se aprovechaban estos hombres de la ingenuidad de estas mujeres simples, indefensas, para sacarle donaciones o exigirles honorarios exorbitantes por llevar adelante casos en los tribunales. La tercera acusación es aún más grave. Con pretexto de largas oraciones, no solo son los que explotan a los débiles, sino que recitan una comedia, se exhiben en prácticas religiosas impecables, dando pruebas de una gran piedad. Jesús, ¿qué quiere hacer? Quiere abrir los ojos a sus discípulos para que en la comunidad cristiana no se repitan estas actitudes. Luego, en contraposición a los escribas, en la segunda parte de la lectura de hoy, se introduce un modelo de auténtica religiosidad, diríamos inicialmente, una viuda pobre. En esta contraposición se pone de manifiesto otra contraposición esencial. La contraposición entre lo externo y lo interno. La religión de los ritos, por un lado, la fe del corazón, por el otro lado, que tiene que ver realmente con el amor. La intencionalidad de este evangelio, digámoslo, no es en primer lugar ponernos el ejemplo de la conducta de la viuda. Este evangelio es ante todo una acusación, una denuncia contra un sistema peligroso que era la institución del templo. Tan peligroso, imaginemos que en el año 70, con la destrucción del templo de Jerusalén, cayó el precio del oro en toda la provincia de Siria, lo cual nos lleva a pensar cuánto oro habría en ese templo de Jerusalén. Sostener la estructura del templo costaba mucho. Entonces, ¿qué se hacía? Se imponía a los creyentes hebreos una tasa obligatoria. Además, cada quien podía dejar en el tesoro del templo su propia ofrenda voluntaria. Para hacernos una idea de lo que esta viuda pone en el tesoro, estas dos monedas, consideremos lo siguiente. Para comprar un pan para la familia se necesitaban 10 de estas monedas. La viuda puso solo 2, o sea, el equivalente a un bocado de pan. Volvamos la mirada a esta pobre viuda, pero lo haremos desde dos perspectivas diversas. Literalmente, esta viuda se ha despojado de su vida, se ha despojado de todo, se ha despojado de su vida. Si bien podemos ver en esta viuda un ejemplo de generosidad, no podemos dejar de preguntarnos, ¿es justo, es lícito privarse de lo necesario lo necesario que nosotros tenemos para vivir, para luego sostener una causa religiosa? En realidad, esta viuda, sí, actúa con buena intención, obra con total generosidad. Sin embargo,
no podemos dejar de señalar que esta viuda es víctima del sistema religioso de su tiempo, que llega a hacer tal lavaje de cerebro que hace pensar que la ofrenda a Dios está antes que lo necesario para vivir dignamente. Seguramente esta viuda ofrece todo lo que tiene porque responde a la lógica que ha aprendido de las autoridades religiosas de su tiempo. ¿Cuál era la lógica? Si yo le doy a Dios, Dios me va a dar a mí. Sin embargo, podemos poner a esta viuda también en la lista de las mujeres del Evangelio de Marcos. Marcos tiene fundamentalmente 5 mujeres como ejemplo. La mujer enferma de hemorragias, luego la mujer cananea, la suegra de Pedro, la viuda pobre y la mujer de Betania. Para Marcos, estas son figuras ejemplares, escogidas por el escritor del Evangelio para mostrar cómo las mujeres, consideradas las últimas por todos, eran en cambio las primeras. Ilustran con su vida a las mujeres cómo debe ser un verdadero discípulo de Jesús. La verdadera y primera característica es puesta hoy de relieve por el comportamiento de esta viuda, que a diferencia de estas autoridades de los escribas que exhibían su piedad, esta mujer entonces hizo su gesto sin llamar la atención de nadie, sin ser notada. Esta mujer no conocía a Jesús, no escuchó sus enseñanzas, no respondió a una llamada suya, no era del grupo de las mujeres que seguían a Jesús, no lo sigue como hicieron los 12 y luego también otras mujeres que lo acompañaban a Jesús en su vida pública. No era todo esto esta mujer. Sin embargo, se comporta de modo evangélico, tal como Jesús había recomendado. No sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Esta viuda es la imagen de aquellos que también hoy, dóciles al impulso del Espíritu Santo, viven de una manera evangélica, aunque no hayan leído ni una página del Evangelio. Jesús se ve a sí mismo reflejado en la viuda. Jesús es también víctima de un sistema religioso. Jesús morirá, entre otros motivos, por haber tocado los intereses del templo. Se entregará por completo Jesús, como las 2 monedas de la viuda. La viuda da su vida por un templo, por una religión. Jesús da su vida por la causa del reino de Dios. Diremos entonces que Jesús es la versión corregida y acabada de lo que hace la viuda del Evangelio, dar la vida. Hasta la próxima.